Queridos estudiantes del noveno grado, continuamos con la unidad número 6 y este día vamos a estudiar la lección 1.1 que se llama Cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, parte 1. El problema inicial nos dice de la siguiente manera, que en esta figura que tenemos ahí, el triángulo ABC, el triángulo DAF, el triángulo EDG y el triángulo BEH son triángulos rectángulos y congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 4 triángulos que están ahí de color celeste, todos son iguales. Y nos solicitan lo siguiente. Encuentra el área del cuadrado CFGH, es decir, encontrar el área de ese cuadrado que está ahí, el grande, el que se ha formado ahí. En el literal B nos dice que encuentra el área del cuadrilátero ADEB, ese cuadrilátero que está ahí en el centro de color blanco, que encontremos el área. También literal C, que demostremos que el cuadrilátero ADEB, o sea, ese blanco que se ve ahí en el centro, es un cuadrado. Y para demostrarlo, vamos a verificar que el ángulo BAD es igual a 90 grados. También en el literal D nos dice, encuentra la medida del lado AB, o sea, necesitamos la medida de X. También tenemos esta información que en un triángulo rectángulo los lados adyacentes al ángulo de 90 grados se llama cateto, mientras que el lado que es opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. En este caso entonces tenemos que el lado BC que mide 3 y el lado CA que mide 4, esos dos lados se llaman catetos. Y la hipotenusa sería X y es la que tenemos que encontrar. Vamos a darle solución. Al literal A dice, encuentra el área del cuadrado CFGH. Si observamos ahí en la figura, como los triángulos son congruentes, quiere decir que el lado HB, desde HB, ese lado mide 4 centímetros también. Y el lado de todo ese cuadrado va a medir 4 más 3, es decir, 7 centímetros. Tenemos ese cuadrado y el lado de ese cuadrado va a ser 7 centímetros. Ahora nos pide que encontremos el área de ese cuadrado. Recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado. El área sería 7 por 7, es decir, 49. El área de ese cuadrado CFGH es 49 centímetros cuadrados. Ya dimos respuesta al literal A. Ahora vamos al literal B. Dice, encuentra el área del cuadrilátero ADEB. Recuerda que ese cuadrilátero es el que está ahí en el centro, ese que está blanco. Ahora, al observar ahí, ¿cómo podríamos encontrar el área de ese cuadrilátero? Nosotros ya tenemos un dato que encontramos en el literal A, que es el área del cuadrado. Ahora, si nosotros al área de todo ese cuadrado le restamos esas áreas de esos 4 triángulos que tenemos ahí, encontraríamos el área de ese cuadrilátero del que andamos buscando. Entonces, el área del cuadrado grande menos las áreas de los 4 triángulos, eso sería el área del cuadrilátero ADEB. Para eso necesitamos encontrar el área de ese triángulo. Vamos a hacer el área de uno de los triángulos. Como todos los triángulos son iguales, después vamos a multiplicar por 4 para podérsela restar
al área del cuadrado grande que tenemos ahí. Recuerda que el área de un triángulo se puede obtener multiplicando base por altura y dividiéndola entre 2. En este caso vamos a trabajar con este triángulo. Si te das cuenta, la base es 4, la altura es 3. Vamos a trabajar con esos datos. El área sería base por altura, 4 por 3 entre 2. 4 por 3 es 12 entre 2. Al dividir ahí nos da 6. Quiere decir que el área de uno de esos triángulos es 6 centímetros cuadrados. Ahora vamos a encontrar el área de ese cuadrilátero ADEB. Recordemos que va a ser el área del cuadrado grande menos las áreas de los 4 triángulos. El área del cuadrado grande lo encontramos en el literal A, que era 49 centímetros cuadrados. Y le vamos a restar 4 veces el área de ese triángulo que encontramos. O sea, 4 por 6. A 49 le vamos a restar 4 por 6, 24. Y nos da como resultado 25. Quiere decir que el área de ese cuadrilátero ADEB es igual a 25 centímetros cuadrados. Ahora vamos con el literal C. Tenemos que demostrar que ese cuadrilátero, el blanco que está ahí, ADEB, es un cuadrado. Como ya sabemos que los triángulos son congruentes, quiere decir que los lados van a ser de ese cuadrilátero van a ser congruentes, son los mismos. X, 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 X tienen el mismo valor. Entonces, para darnos cuenta que es cuadrado, como ya tenemos que los lados son iguales, ahora lo que tenemos que demostrar es que los ángulos miden 90. Vamos a trabajar demostrando que el ángulo A, ese ángulo A mide 90. ¿Cómo podemos demostrarlo? Si nos damos cuenta, ahí podemos formar un ángulo llano que es el que mide 180. O sea, si a ese ángulo, para encontrar el ángulo a 180 le tenemos que restar esos dos ángulos que están ahí. Entonces, como sabemos de que los triángulos son congruentes y sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo miden 180 y ya tenemos ahí un dato que es un triángulo rectángulo, o sea que un ángulo mide 90 y que la suma de los otros dos ángulos también miden 90. Para encontrar entonces el ángulo BAD, lo podemos encontrar restándole a 180 los dos ángulos. ¿Cuáles ángulos? El ángulo CAB más el ángulo DAF. Le vamos a restar esos ángulos. Pero como sabemos que son congruentes, ya sabemos que esos dos ángulos que están ahí suman 90. Podríamos decir entonces que el ángulo BAD sería igual a 180 menos esos dos ángulos. El ángulo CAB más el ángulo ABC, que son esos dos ángulos. Y recuerda que la suma de esos dos ángulos es 90 grados. Así es que a 180 le restamos 90 y nos da como resultado 90. Quiere decir que el ángulo A mide 90. Y de igual manera nosotros podemos comprobar que el ángulo B, el ángulo E y el ángulo D miden 90. De esa misma forma lo podemos demostrar. Ahora, cuando tenemos un cuadrilátero que tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales, entonces decimos que es un cuadrado. En el cuadrilátero ADEB, los lados son congruentes y los ángulos son congruentes, así que es un cuadrado.
Ya demostramos entonces que es un cuadrado. Ahora vamos con el literal D. Tenemos que encontrar la medida del lado AB, es decir, la medida de X. Eso es lo que vamos a encontrar en este momento. Pero como ya sabemos que el área de ese cuadrado, ahora ya podemos decir que es cuadrado porque ya lo demostramos, de ese cuadrado ADEB es 25 centímetros cuadrados, ya tenemos que el área del cuadrado es 25 centímetros cuadrados, quiere decir que para encontrar ese lado solo le vamos a sacar la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados, porque recordemos que el área de ese cuadrado es lado por lado. Y un número que multiplicado por él mismo me dé 25 es 5. Entonces ya encontramos la medida de AB. AB mide 5 centímetros. En conclusión, formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando el área, se puede calcular la medida de la hipotenusa, sabiendo los catetos. Debemos de saber la medida de los catetos para encontrar así el área de la hipotenusa utilizando este método que acabamos de ver. Los registros arqueológicos indican que por el año 2000 a.C., los egipcios unían 12 segmentos de soga de la misma longitud. Estiraban 5 de estos segmentos consecutivos. Luego, tirando del lazo, formaban un triángulo rígido con un ángulo recto. Este triángulo de lado 3, 4 y 5 es conocido como el triángulo sagrado egipcio. A ti te toca resolver el siguiente problema. Que encuentres el valor de X sabiendo que los catetos miden 2. Si te das cuenta ahí, mide 2 y 2. En ese triángulo que se te ha formado ahí, la altura es 2 y la base es 2. Espero hayas comprendido esta lección. Pasa buen día.